Porque el mundo necesita paz y esta paz está en Jesucristo, seguimos creciendo en esta nueva vida. Gracias a Dios nos da la oportunidad de acercarnos una vez más a la palabra del Señor al iniciar esta semana. Y nuestra pregunta sigue siendo, ¿vivimos bajo la crucifixión de Cristo o bajo su resurrección? Aunque son dos eventos unidos y dependen el uno del otro, en nuestra cultura cristiana se nota el gran valor que le damos a la crucifixión, más que a la resurrección. Veamos el discurso de las películas que nos propone el arte sobre Jesucristo. ¿Qué imágenes le aparecen al buscar en las redes sociales? ¿A qué se relaciona el tiempo de la Semana Santa en las sociedades del mundo con respecto a Cristo? Los días más solemnes de la celebración cristiana de estos días son los días de la muerte del Señor. El viernes y el sábado son días santos por cuanto recuerdan la muerte de Cristo. Pero ¿y el domingo? Ha quedado en el olvido. El día más importante de la redención. Está bien el descanso y aprovechar el tiempo y la oportunidad para estar en familia, pero ¿no es acaso el domingo el día para unirnos en conmemoración como familia por la nueva vida que Jesucristo nos ha dado en su resurrección? Yo prefiero avanzar hacia el renacer de la resurrección. Como dice la palabra del Señor, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro 1:3. Los ángeles que anunciaron la resurrección a las primeras mujeres discípulos de Jesucristo hicieron una pregunta que sigue siendo válida para este tiempo, para este siglo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Yo prefiero vivir en la resurrección de Cristo. Y hoy queremos meditar sobre un corazón que arde. ¿Qué provocó la resurrección en los primeros discípulos de Cristo? Vamos a leer Lucas. Estamos estudiando Lucas capítulo 24. Hoy nos corresponde leer esta segunda parte desde el versículo 13 en adelante. He aquí, dos de ellos, dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Los ojos de aquellos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían.
Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas aquellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya es declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos a aquellos discípulos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba del camino, en el camino, y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Papito Dios, te damos gracias por la oportunidad que tenemos esta semana de retomar actividades. Ahora un poco más pausada la actividad debido a esta celebración de la Pascua, a lo que se llama Semana Santa, Señor. El recordatorio de esa libertad, Señor, que tú le diste a tu pueblo Israel en Egipto y que lo has cumplido en Cristo para nosotros, dándonos la libertad completa del pecado y de la muerte. Oh, Señor, gracias, porque tenemos la oportunidad de meditar en tu palabra. Que sea, Señor, vida para nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. La experiencia, el sentir de estos hermanos, uno de ellos se llamaba Cleofas, como lo hemos leído, deberíamos de buscar nosotros. El ardor del corazón, esta es la frase que nos invita a reflexionar en esta semana. Es el impacto de por fin entender las Sagradas Escrituras y la obra de Jesucristo a nuestro favor, las posibilidades infinitas de vivir en victoria sobre el pecado y la muerte. Según este relato, aquellos discípulos estaban tristes, en camino a una región lejana, quizás volviendo a sus rutinas antiguas, pues el Maestro había muerto y con él la esperanza de algo nuevo para aquellos que le seguían, como también lo hemos leído y era el pensamiento de aquellos que Jesucristo era un gran líder, un gran profeta. Vivían en una especie de conformismo en ese momento. Fue porque pues a la larga fue una buena experiencia. Lástima que no aceptaron al maestro en la sinagoga, quizás pensaban ellos, hubiera sido un éxito total tener a Jesús como parte del liderazgo judío. Lástima que no era el libertador militar y político que necesitábamos para romper las cadenas romanas. Es la traducción de lo que entendemos que aquellos estaban diciendo. Y lo que Jesucristo estaba escuchando, pues él era el forastero, ¿no?, que se unió a caminar con ellos. Así en la mente humana centrada en la tierra, en lo material, en lo momentáneo. Cuando aquel hombre forastero caminaba junto a ellos, compañero de viaje, fue él quien empezó a desmoronar las ideas terrenales de aquellos discípulos bien intencionados. Nuevamente el primer efecto de un Jesucristo resucitado se volvió a experimentar, el entendimiento de los propósitos de Dios. Fue tal el impacto y la frescura de entendimiento de Dios que aquellos discípulos no dejaron ir al peregrino. Le dijeron, ya es muy noche, no sigas avanzando en el camino, quédate con nosotros. Le invitaron con todo gusto a su casa y le prepararon una cena. Cuando estamos a gusto con la luz de Jesucristo, que nos revela la palabra de Dios, aun cuando estemos redarguidos o corregidos por la palabra, por nuestras transgresiones, anhelamos más del Señor. Le invitamos a quedarse con nosotros, porque no son palabras de condenación las de Cristo, sino de ayuda y de victoria para alcanzar la santidad. Pero como parte de la pedagogía del buen maestro, después de la revelación de su mensaje, se retira, promoviendo en sus discípulos la aplicación de lo aprendido. Sí, Jesucristo se retiró en el momento en que aquellos entendieron que era el Señor quien hablaba con ellos. En ese momento le reconocieron y en ese momento
tomaron la acción inmediata, la aplicación de lo entendido. Lo fueron a compartir con sus hermanos discípulos. Interesante que le reconocieron a Jesucristo cuando Él tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Entendemos que era el padre de familia, la autoridad, el responsable, quien daba gracias a Dios en la mesa, junto a toda la familia, como era una hermosa costumbre de aquellos tiempos. Antes de que alguien se sirviera algo, empezara a comer, esperaban a que el padre de familia, la autoridad, se sentara sobre la mesa, bendijera y diera gracias a Dios por los alimentos, partiera aquellos panes grandes, los partiera en dos, diera a su derecha y a su izquierda, para que entonces todos empezaran ese momento de comunión familiar en la mesa. ¿Te das cuenta que es imposible que Cristo deje su sacerdocio cuando le invitas a la mesa de tu vida? Vean ustedes que Jesucristo no pudo evitar estar sentado a la mesa. Él era un invitado, ¿no? Era el peregrino. Alguno de esos dos discípulos, quizás Cleofas, era el dueño de la casa y por lo tanto el que tenía el privilegio de dar gracias. Sin embargo, cuando invitamos a Jesucristo, nuestra autoridad mengua. Y entonces el que es de más autoridad bendice la mesa y bendice el pan. En ese momento los discípulos entendieron que estaban sobre la autoridad, sobre el Señor. Estaba el Señor con ellos, por cuanto les bendice. Y en lugar de pelear porque había tomado una autoridad que posiblemente, diríamos como humanos, no le correspondía a Jesús, los discípulos entendieron, Él es mayor que nosotros, es el Señor. Antes de que alguno de ellos, en especial el dueño de la casa, tome su posesión y corte el pan, Jesucristo no puede abandonar su sacerdocio. El Señor Jesucristo con esta bendición se despide de ellos, por cuanto aquellos nuevos, ahora discípulos, pues cuando son discípulos de la resurrección, ahora en ese momento en que se sentaron a la mesa y comprendieron que era el Señor Jesucristo, ahora tienen una tarea que cumplir, confirmar a sus hermanos de que el Señor está vivo. Jesucristo resucitado provoca una emoción especial en nuestro interior. Es un ardor en el corazón, pero un ardor de alegría, un impacto de comprender por fin aquello que estaba develado, aquello que estaba velado, que no podíamos comprender la voluntad de Dios, nuestro propio accionar. Ahora entendemos. Eso es lo primero que mencionamos en los pasajes previos a lo que estamos ahora leyendo, ¿no es cierto? Y ahora está ese ardor de entender que el Señor está con nosotros, por cuanto ha vuelto a sentarse a nuestra mesa y ha partido el pan. ¿Hace cuánto que no arde tu corazón de felicidad al comprender la voluntad de Dios para ti? ¿Hace cuánto que no le permites a Jesucristo que sea Él que se siente a la mesa y corte el pan? Muchos de nosotros hemos invitado a Jesucristo a nuestra vida, pero posiblemente lo hemos dejado ya mucho tiempo en la sala de espera, ¿no? No le permitimos entrar a las interioridades de nuestra vida porque sabemos que hay cosas malas ahí. Hay cuartos que están cerrados con llave en nuestra vida porque tenemos vergüenza de lo que hay adentro. Armarios que no queremos abrir, que estamos tratando de evitarle al Señor, y el Señor quiere tener dominio completo sobre nuestra vida para limpiar y purificar aquello que nosotros no hemos podido hacer. Si Jesucristo llega a tu mesa, ¿le darías la autoridad a Él de ser quien bendiga? Hasta la pregunta pareciera ilógica, ¿no? Porque la respuesta parece muy lógica. Pero en la vida, en la práctica, ¿realmente Cristo es el Señor? ¿Realmente vivimos con un Cristo resucitado? ¿O preferimos el Cristo crucificado, el que está sufriente, el que merece toda nuestra pena y tristeza? Pobre el Señor. Creo que por eso es que nos alejamos del Cristo resucitado, porque el Cristo resucitado es el de la autoridad, es el que se vuelve a sentar a la mesa.
y cortar el pan. Y es Él el que bendice, es Él el que dirige, es Él el que provoca un ardor en el corazón de entendimiento. El Salmo 84:2 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Ardientemente desea mi alma estar en la presencia de Dios. ¿Es eso realmente lo que sentimos o ya estamos muy lejos de ese sentir? Si somos cristianos, debemos de buscar a ese Cristo resucitado, a ese peregrino que camine con nosotros el camino de la vida y nos provoque el impacto que necesitamos para recuperar la vitalidad en nuestras vidas. Ninguno de los discípulos que experimentó al Jesucristo resucitado volvió a ser el mismo. Tuvieron un valor increíble y lograron impactar el mundo y provocar un cambio, el cambio que Dios quería. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? Meditemos en este momento sobre a qué Cristo es el que servimos, a qué Cristo es el que seguimos. Tenemos la oportunidad en esta Pascua, en esta Semana Santa, de avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Ese primer amor que en algún momento provocó ardor en nuestro corazón al comprender la obra redentora de Cristo. Y ese amor que fue un fuego que purificó nuestras vidas. Probablemente por el tiempo y por las circunstancias ese amor se esté disminuyendo. Este es un buen tiempo para decidir echar leña al fuego, avivar ese fuego en nosotros. ¿Qué necesitamos? Necesitamos escuchar a Cristo, caminar con Él, no hay de otra forma. Los discípulos fueron impactados porque con la misma pregunta de los ángeles, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué seguimos buscando a Cristo como crucificado en la muerte? Debemos buscar a Cristo en la resurrección, en la vida. Dejarnos caminar con Él, dejarle verlo en una cruz. Cristo está caminando por las calles buscando a alguien con quien compartir. Y si le invitamos a nuestra casa, démosle la autoridad que Él se merece, que Él parta el pan y bendiga nuestras vidas y nos dirija como el buen maestro que es. Y comprendamos que como buen maestro, cuando nos dé una enseñanza, nos va a dejar para ver cómo hacemos vida esa enseñanza. Debemos de practicar los conceptos y los principios que Dios nos da. Practiquémoslos. El Señor está con nosotros. El Señor nos quiere llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Pero es importante que nosotros logremos esas victorias. El Señor está con nosotros. Pero si no se manifiesta, es porque está a un lado, dándonos el espacio que necesitamos para ejercitar esa victoria nosotros mismos. Pero sin duda alguna Él volverá para confirmarnos y para bendecirnos. Papito Dios, yo te pido bendiciones para cada uno de nosotros, Señor. Queremos que nuestra alma anhele, que arda nuestra alma, Señor, por tu presencia, por lo que tú, Señor, puedes provocar ese cambio, esa transformación en nuestras vidas.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Que esta semana sea una semana de victoria para cada uno de nosotros y que pueda nuestro corazón avivarse en medio de una época que continúa siendo difícil. Pedimos, Papito Dios, ese impacto de tu presencia en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amigos. Estamos siempre dispuestos a orar por ustedes. Bendiciones.